Bien, buenas noches. Vamos a empezar con la clase de hoy. Se me escucha bien, ¿no? Lo que pasa es que estoy probando el micrófono nuevo. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan todo bien? ¿Sí? Muy bien. Ya. Sí, pues recién lo estoy probando, no sabía si se escucha bien, pero bueno. Gracias. Chévere, entonces. Vamos a empezar con la última clase de este módulo de gestión documentaria, ¿no? Y hoy ya tienen su examen, ¿no? Ya saben, como siempre, la segunda hora, ya saben cuál es la dinámica. En este caso, la nota del examen va a salir automática porque es para marcar, ¿no? No hay que llenar nada, porque en realidad lo que hemos visto en el curso no hay mucho concepto, es más que todo el llenado de la DAN. Entonces, recuerden que solo viene las tres primeras clases, las tres primeras diapositivas, la clase 1, clase 2, clase 3, es lo que van a dar en su examen. ¿Ya? Igual, ya saben que lo pueden dar con la diapositiva. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y vamos a ver también un poquito el tema de la corrupción que vimos la clase anterior. Este es un tema simplemente para mencionarlo, porque creo que la realidad nacional, la mayoría de nosotros está empapado porque lo vive cada día, ¿no? Cada día uno vive y ve la situación que vive el país, ¿no? Los males que se llevan, por eso lo vamos a mencionar al final, como un apéndice, ¿no? En realidad, lo que hay que centrarnos en la gestión documentaria de la parte de aduanas, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, nosotros habíamos estado viendo el tema de la gestión documentaria, ¿no? Recordando que el trabajo aduanero, hay que recordar que el trabajo aduanero es un trabajo de documentos, ¿no? En aduanas vamos a trabajar con infinidad de documentos. Ojo, no hay que pensar solamente que los documentos son papeles, ¿no? Eso lo podríamos pensar hace, pues, 20 años, ¿no? Hace 20 años atrás, sí podríamos pensar simplemente documentos, pensarlo en un papel, ¿no? En un papel impreso, un papel físico, ¿no? Algo tangible. Hoy en día esto ya no es tanto así, ¿no? Hoy en día también existen documentos virtuales, ¿no? Documentos que solo se tienen a través de un email, a través de la nube, a través incluso de las redes sociales, ¿no? Pero también hoy en día también las redes sociales se han convertido en una potencial arma para hacer negocios, ¿no? Obviamente que no un negocio pues con una entidad del Estado, porque no, eso sí no se podría hacer a través de una red social, pero si hacemos no sé si ustedes han tenido la oportunidad durante la pandemia de comprar algo, ¿no? Yo recuerdo mucho, me compré un escritorio el escritorio donde estoy, ustedes no lo ven porque la cámara no da el escritorio, y lo compré por redes sociales, ¿no? Entré a buscar a un grupo de Facebook y ahí encontré la oportunidad del escritorio y toda la transacción la hicimos por las redes sociales, ¿no? Me dijo, oye, ¿sabes qué? Hazme el yapeo, le hice el yapeo, le mandé el yapeo por las redes y hicimos la transacción por Yape, no por redes. Entonces, hoy en día también hay que saber que los documentos también pueden ser documentos digitales, ¿no? Que en realidad ya desde el año 2020, agosto más o menos, todo se convirtió en digital, ¿no? ¿Por qué? Porque cayó la pandemia. La pandemia que vivimos, porque la pandemia la seguimos viviendo, hoy en día está más fuerte que nunca. Al principio de la pandemia comenzó a darse el tema de que había las limitaciones de movilidad, limitaciones en los aforos de las oficinas, limitaciones con la misma aduana, ¿no? Recuerdan que les conté que la aduana tuvo un problema grave. ¿Cuál fue el problema de la aduana? Cuando empezó la pandemia, la aduana, todos los trámites, prácticamente la mayoría, eran presenciales y con documentos en físico, copias autenticadas, sellos, declaraciones aduaneras con sellos, formatos autocopiativos, ¿no? Que hacían que el trámite fuera demasiado engorroso, ¿no? Era demasiado engorroso. Había demasiados trámites y sobre todo documentarios. Entonces se dio la oportunidad se dio el inicio de la pandemia y dijeron, salió en ese momento Vizcarra a decir las nuevas reglas, ¿no? Ok, Vizcarra dijo, no, hay un tema de personal vulnerable, ¿no? Personas con enfermedades mórbidas, personas con obesidad, con asma, personas mayores de 60 años,
o con obesidad tipo 3, etcétera, etcétera, etcétera. La aduana cuando volteó a mirar a su personal, se dio cuenta que la mayoría de su personal, uno, era mayor de 60 años, personal de riesgo, no lo puedo tener en la oficina. Dos, enfermedades mórbidas, obesidad, asma, diabetes, no pueden estar tampoco. Va. ¿Cuánto gente le quedó? Poquísimo. 15% más o menos de su, 15 o 20% más o menos de su población de empleados. Entonces, los agentes de aduana dijimos, oye, bueno, nosotros nos estamos quemando, ¿no? Porque nosotros estamos mandando a nuestra gente a trabajar al campo, ¿no? A los que son auxiliares de despacho. Ellos están en el campo. No puedo tener a mi gente de oficina en casa, pero a la gente de campo la tengo que mandar a campo porque, o sea, yo me estoy quemando. Oye, ¿tú qué vas a hacer, no? También tienes que esforzarte. Entonces la aduana ya tenía desde el año pasado, desde el año 2019, antes del 2019, del año 2016 más o menos, tenía el plan, habían puesto en práctica la ley de fortalecimiento de la SUNAT, ¿no? Para mejorar los procedimientos aduaneros que ya eran demasiado engorrosos. Entonces los procedimientos aduaneros se tenían que actualizar, ¿no? Tenían que traerlo a la realidad, porque ya se vivió una realidad en el mundo de no documentos, se vio una realidad en el mundo de trámites digitales, no presenciales. Entonces la SUNAT dijo, ok, lo tenemos, apliquémoslo, porque tenemos que tener a la gente en la casa, no la podemos mandar a la oficina de la SUNAT. ¿Por qué? Porque es personal de riesgo, se puede morir, se puede contagiar, va a haber un contagio masivo y vamos a tener problemas, como sucedió en la aduana de Hilo. En la aduana de Hilo, en el mes de septiembre, ¿no? De todo el personal de la Intendencia de Aduana, solo hubieron 3 personas que no se contagiaron. Todos los demás estaban contagiados al mismo momento. Había sintomáticos y había asintomáticos, ¿no? O sea, personas que tienen síntomas y que no tienen síntomas. Entonces era un problema operativo porque solo habían 3 personas que podían ejercer, y no podían mandar a nadie de Lima, porque nadie de Lima iba a querer ir a un lugar donde toda la población laboral se había enfermado prácticamente se había enfermado el 99% de personas, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Comencemos con los trámites digitales, ¿no? Aceptemos documentos digitales. Ya no me vas a presentar nada en físico, ahora me vas a presentar todo digital. Yo te voy a habilitar te voy a habilitar en tu portal de operador, ¿no? En tu portal de operador. Me gustaría poder usar el portal de operador y enseñarles, pero esto es confidencial de las empresas, por eso que no les muestro cómo es la interfaz, ¿no? Ni tampoco les he podido tomar pantallazos porque no permite capturar pantallazos el portal de la SUNAT, no lo tiene bloqueada la opción. Los documentos digitales a través de su portal. Y mira, esto fue un golazo, ¿eh? ¿Por qué? Porque como había pandemia, y la pandemia no solo era en el Perú, la pandemia era es en todo el mundo. Es en todo el mundo. Entonces, no había forma de también enviar documentos físicos. Entonces, entramos a la era de los documentos digitales, una nueva era, sobre todo para la aduana peruana. Esta entrada a los documentos digitales también dio como resultado que los agentes de aduanas y, más, todos los operadores de comercio exterior le pusiéramos un poco más de énfasis a la revisión documentaria. ¿Por qué? Porque ahora son documentos virtuales. Los documentos virtuales pueden ser modificados en una PC, pueden ser modificados con un programa, ¿no? No son 100% seguros, pero la aduana utiliza un principio que tiene que ser el principio de buena fe. El principio de buena fe es que la aduana tiene el principio de confiar en lo que tú le estás otorgando, en lo que tú le estás brindando, ¿no? Entonces, por el principio de buena fe, es importante no violar el principio de buena fe. ¿Por qué? Porque si violamos una vez el principio de buena fe, la aduana ya nos va a tener marcados, la aduana ya no va a confiar en nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que la revisión documentaria, la gestión documentaria se vuelve más importante en la preparación de los futuros auxiliares de despacho o personas que van a entrar a trabajar a una agencia de aduanas. Es bueno recordar que nos estamos preparando, principalmente el curso es auxiliar de despacho aduanero, pero no solo es para este puesto, ¿no? Los que deseen dar el examen, ¿no? Los que deseen dar el examen pueden dar
pueden dar el examen y entrar como auxiliar de despacho aduanero. Otros quizás quieran ser sectoristas, o liquidadores, o revisores, o jefes comerciales, jefes técnicos, todos los puestos que hay en una agencia de aduanas. ¿Y cuál es lo principal en todos estos puestos? La gestión documentaria, conocer los documentos, saber por qué los documentos son y por qué los documentos están, ¿no? De manera principal, los documentos que manejamos, ¿no? Uno de los principales, bueno, no podemos ponerla a la factura quizás como más importante que el BL, porque ambos me parece que tienen la misma importancia, pero entre los principales está la factura comercial, ¿no? La factura comercial es un comprobante de pago que representa el pago que has hecho o que harás en el futuro a tu vendedor, ¿no? Es el documento con el cual tú sustentas el valor que ya pagaste o que pagarás, ¿no? Y dentro de la factura comercial, a ver si se recuerdan, ¿qué datos importantes deben estar en la factura comercial? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué datos importantes deben estar en una factura comercial? A ver, ¿quién me lo puede decir? Los Incoterms, muy bien, ¿qué más? La razón social, las razones sociales de ambos, ¿no? Las razones sociales de proveedor y de vendedor. Tiene que tener un número. Siempre tiene que tener un número. Nunca acepten facturas sin número, porque pueden ser falsificadas, ¿no? Tiene que estar la descripción de la mercadería. Adicional a la numeración de que está la fecha de emisión. Muy bien, tiene que tener una fecha. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del formato de las fechas, ¿no? Que había que tener muy en cuenta el país de donde lo estaba viniendo, ¿no? La moneda. ¿Qué más? Algo importante, el precio, lo que estás pagando, importantísimo, ¿no? El precio unitario, la cantidad que te están vendiendo y el precio total de la transacción, ¿no? Es importante que todos estos datos estén y que sobre todo, chicos, que los sepan identificar. Porque de nada vale que ustedes sepan qué tiene que ir en el documento, sepan qué tiene que ir, pero no sepan ubicarlo. Porque es muy probable, para empezar, es probable, no es probable, sino es lo que existe. Las facturas no todas tienen el mismo formato. No hay un formato estándar de cómo tiene que ir ordenada la factura. Lo que sí hay estándar es qué debe ir, pero no dónde debe ir. Puede ser que el precio esté arriba, puede ser que el precio esté abajo, puede ser que el precio esté en la segunda hoja, puede ser que el Incoterm esté arribita primero, puede ser que esté abajo, puede ser que esté en el medio. No hay un formato definido de factura. Lo que sí hay son datos que toda factura debe contener, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo qué datos deben ir a cómo deben ir. Entonces hay que detallar, ¿no? Y ustedes lo han visto en las declaraciones que hemos estado llenando, ¿no? Llenamos una de Renaware y llenamos una de Huawei. Y vieron que las facturas eran distintas. Eran otro formato. ¿Por qué? Porque son dos proveedores distintos. Cada proveedor maneja su formato. Pero lo que sí nosotros, como aduaneros y como gestores documentarios, porque en realidad uno de los atributos o una de las responsabilidades, mejor dicho, que tiene un agente de aduanas es la gestión documentaria, la correcta gestión documentaria. Hay que manejar una correcta gestión documentaria para poder desempeñarnos de una manera buena en el puesto que vayamos a tener en una agencia de aduanas, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento, ¿ya? Muy atento. Sobre todo, también a la originalidad de los documentos. ¿Ah? Profesor, pero usted me está diciendo que la factura puede ser virtual. Puede ser virtual, pero tiene que ser original. Un original virtual. No, porque también puede haber un virtual copia. Puede ser que tengas ganado una copia. No, porque cuando te digo virtual, no solo me estoy refiriendo a que crearon la factura en una computadora, que la guardaron en PDF y te la mandaron. Puede ser que sea una factura original, impresa, y que te la escanearon y te la mandaron. También puede ser. También a eso me refiero, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no sé si ustedes han visto, bueno, hoy en día ya no hay porque también en el Perú ha entrado la facturación electrónica, pero si ustedes recuerdan, hace pocos años, las facturas que te emitían con lapicero no tenían varias copias carbonadas y decía original,
decía remitente, luego decía SUNAT, luego decía control documentario, ¿no? Entonces, como dice Diana, tiene que decir original, tiene que tener un sello de originalidad, ¿no? Por más que sea virtual, por más que sea escaneada, tiene que tener para de esa manera ver que es original, ¿no? Eso es importante saberlo. Entonces, luego de la factura, también tenemos un documento importante que es el BL, el documento de embarque, mejor dicho, documento de embarque, ¿no? El documento de embarque varía de nombre según el tipo de medio, ¿no? Hay medios que son los medios marítimos, no están los medios aéreos, están los medios terrestres, los medios ferroviarios, medios lacustre, medios fluviales, ¿no? Dependiendo de los que usen, ¿no? Se usa el mar marítimo, se usa el aire aéreo, se usa la carretera terrestre, se usa el río fluvial, se usa el lago lacustre, se usa la vía férrea, ferroviario, ¿no? El tema de trenes, ¿no? Dentro del tema de los documentos de embarque, es importante saber primero qué es un documento de embarque. Un documento de embarque es un título valor. Un título valor. ¿Sabes lo que es un título valor? El que tiene el título valor, su poder, y puede demostrar que los datos que están ahí son de él, es propietario de lo que está indicado en el título valor. Por ejemplo, cuando tú tienes una casa y tienes el título de propiedad de la casa con tu nombre y tú puedes demostrar a través de tu DNI que eres tú, esa casa es tuya, con el título de propiedad, por más que venga perico los palotes. Mientras tú tengas el título de propiedad con tus datos y esté detallado lo que es de tu propiedad, nadie te lo puede quitar. Es un título de propiedad. Otro ejemplo de título de propiedad son los cheques, ¿no? Cuando tú vas con un cheque, ¿no? Que puede ser un cheque al portador, puede ser un cheque no negociable, puede ser un cheque a la orden, hay un millón de tipos de cheques, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, cheques al portador, ¿no? Y tú tienes, mira, el cheque al portador es bien sencillo de cobrar, ¿eh? No, tú tienes un cheque al portador, tú a la parte de atrás le pones tu nombre y tu DNI, y con eso vas y lo cobras. Ajá, porque hay diferentes títulos de valor. Entonces, por eso hay que tener cuidado con los títulos de valor. El documento de embarque es un título de valor. Te da la propiedad de la carga. Cuando ustedes le pregunten en algún momento, y porque capaz en una entrevista de trabajo, capaz en un examen de aduanas, o quizás quieren especializarse en el tema de aduanas y comienzan a estudiar en la universidad, no lo sé, y les pregunten, alumno, ¿cuál es el documento que indica la propiedad de la carga? El documento que indica la propiedad de la carga es el documento de embarque, no la factura, no el contrato, es el documento de embarque. Mira lo importante que es, ¿eh? Cuando se pierde un documento de embarque, ¿no? Hay veces que los documentos se extravían, ¿no? Eso es algo que sucede siempre, ¿no? Los documentos a veces se traspapelan, se pierden, se caen, ¿no? A veces uno lo mete en un cuaderno, el cuaderno lo bota y ya no sabe dónde está, pasa, ¿no? Mira, cuando se pierde un documento de embarque, el monto que hay que pagar para que te den otro es el valor de la carga. Hay que dar una garantía por el valor de la carga. Si la carga vale 8 millones de dólares, 8 millones de dólares te costará tener otro BL, tener una copia. Es por eso que para evitar que suceda esto, todas las líneas navieras emiten 3 originales y te entregan los 3 originales. Ahora ya tienes que ser bien monce, pues para que se te pierdan los 3 originales, ¿no? Y también recordar que es peligrosísimo que se nos pierdan un original, porque cualquier persona puede tener el BL, puede falsificar el endoso en propiedad del cliente, puede incluso falsificar la firma, y con eso hace el trámite aduanero y se lleva tu carga. Y con toda la ley, entre comillas, ¿no? Porque ha falsificado el endoso. Pero si el endoso, la aduana lo toma como verdadero, el almacén lo toma como verdadero, se llevarán tu carga. Por supuesto que después tiene que haber un tema de una denuncia, todo eso, y verán que han cometido error. Pero si la aduana no descubre que es falso el endoso, se puede llevar tu carga, ¿no? ¿Y qué datos tienen que tener los documentos de embarque? Lo que decían ahí,
El consignatario es el dueño de la mercancía. Todo BL tiene que indicar de quién es la mercancía que están parando, de quién es. Esto es importante y no es un dato que se pueda tomar a la ligera. Mira qué tan grave es. Tú ponte que viene una mercancía X y dentro de la mercancía hay droga. Se supone que todo lo que está en ese contenedor es perteneciente al dueño, al que está consignado en el BL. Entonces quiere decir que la droga está consignada a él. Obviamente que a veces hay tema de que te siembran droga, a veces hay tema, pero eso se tiene que ir esclareciendo. Y hasta que todo se quede claro, o sea, en la aduana es así, en la aduana todos al bote hasta que se quede claro, ¿no? O sea, hasta que no quede claro, todo para adentro. Después ya van saliendo conforme se va aclarando las cosas, ¿no? Porque muchas veces los contenedores los siembran, ¿no? Muchas veces los contenedores los siembran. Hemos visto que en el Callao había una mafia anfibia. ¿Sabes lo que es más una mafia anfibia? Los barcos salían de DP World, de APM, ya pasaban el control aduanero y se iban para el extranjero. Y cuando el barco ya pasaba el control de aduanas, ya estaba en alta mar, ¿no? Desde el muelle del Callao, iban personas nadando, se subían a los barcos y sembraban la droga en los contenedores. Y con las mismas se volvían a lanzar al mar y regresaban al muelle. Hubo todo un operativo de parte de la capitanía, con los buzos que menciona Juan Carlos, para detener esto, pero después de que ya habían hecho pues su agosto durante años, ¿no? Durante años. Entonces, es peligroso que el documento de embarque no tenga el nombre del consignatario, tiene el nombre del consignatario, el nombre del embarcador, tiene que tener el puerto de embarque, el lugar de embarque, la fecha de embarque. ¿Se acuerdan que vimos en la DAN que se declaran todos esos datos? ¿No? Recuerda que se declara el país de embarque, el puerto de embarque, la ciudad de embarque, la fecha de embarque, los bultos embarcados, el peso embarcado, los contenedores embarcados, los precintos embarcados, el número la cantidad del flete, el nombre de la nave. Había una infinidad de datos. Por ejemplo, ¿tú por qué crees que es importante saber qué contenedor y qué precinto se embarcó? A ver, ¿por qué crees que es importante saber y lograr reconocer en el documento qué precinto y qué contenedor se embarcó? ¿Por qué crees que es importante? A ver, haciendo un análisis lógico, ¿por qué crees que es importante? Para verificar si es correcto y para verificar si te pueden haber metido algo. ¿Mm? Porque te pueden haber sembrado carga. Te pueden haber robado carga. Te pueden haber cambiado carga. Mira, a un cliente mío le pasó algo increíble. Un cliente mío había comprado 1000 sacos de un producto que se llama maltodextrina. La maltodextrina es un producto que le echan a la leche evaporada para que se conserve, ¿no? Si ustedes, en algunos tipos de leche, no en todas las leches evaporadas, pero en algunas latas de leche ustedes voltean, dice, uno de los ingredientes es la maltodextrina. Él compró un contenedor de maltodextrina en Chile, pasó los controles aduaneros, salió Canal Verde, llegó a su almacén, y cuando abrieron el contenedor, efectivamente estaban los sacos, pero los sacos no estaban llenos de maltodextrina, estaban llenos de arena de playa. De arena de playa. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Porque la gente de aduanas no verificó que el precinto recibido en el almacén era distinto al precinto de origen. Era un número distinto. ¿Y por qué era un número distinto? Porque antes del embarque lo habían abierto el contenedor, como el contenedor venía del puerto de San Antonio en Chile, que habían hecho dentro del almacén del puerto, habían abierto el contenedor, habían bajado los sacos de maltodextrina y como allá al costadito tienen la arena de la playa, ¿no? Subieron los sacos llenos de arena de playa.
fue increíble, fue un robo sistemático que recién se pudieron dar cuenta cuando la carga llegó al almacén del cliente, ¿no? Y peor aún, la carga no tenía seguro. O sea, imagínate, perdieron. No era un monto muy alto porque la maltodextrina no es muy cara. Bueno, eran $10,000, ¿no? $10,000, bueno, para la empresa esta no era muy alto, pero para ti, para mí, perder 10, si para mí, por ejemplo, perder 10 soles, para mí es una tragedia. Imagínate cómo será para ellos, ¿no? Para ver si abrieron o no, y está todo como lo embarcaste, si lo tocaron. Perdón, no entiendo la pregunta, Evelyn. Me imagino que es, lo que sucede es que cuando la carga llegó al puerto del Callao, antes de hacer la declaración habanera, debieron haber revisado que el precinto con el que se embarcó, ¿no? O con el que se declaró en el BL en principio, o con el que se entregó en el almacén, era el mismo que el precinto recibido en el almacén del Perú. Y ahí estaba la diferencia, que no era el mismo, era otro número. ¿Por qué? Porque el contenedor lo habían entregado ya cerrado con un precinto. Y la línea en Chile emitió el contenedor con ese precinto, ¿no? Ahora, obviamente, quizás también hay un tema de la línea de no revisar cuando se marcó. Pero la línea dice, oye, pero si ya me lo entregaste revisado, si ya me lo entregaste cerrado, ¿por qué yo voy a revisarlo, no? En realidad es problema del puerto. Lamentablemente, se podía echar todo el mundo la culpa, pero había un tema, que la carga no estaba asegurada. Entonces, todo tema estaba por demás, ya era un tema imposible. Entonces, el segundo. También tenemos las pólizas de seguro, justo hablando del tema ¿no? Es importante asegurar su carga. Es importante que si en algún momento ustedes les piden una asesoría, una pregunta de esto, siempre recomienden asegurar la carga. Siempre recomiéndenlo, porque puede ser que te digan, oye, no, el agente de aduanas no me indicó que yo tenía que asegurar mi carga, porque la gente para echar la culpa es buena. La gente para echar la culpa, cualquier cosita, es culpa de la gente de aduanas, echémosle la culpa a la gente de aduanas. Pasa. Ya siempre aseguren. ¿Y qué tiene que tener la carga? ¿Qué tiene que tener el seguro? El número de la póliza, el número de la prima, el número de la suma asegurada, ¿no? La suma asegurada, por lo general, siempre es el valor de la mercancía más el valor del flete. Ojo ahí, ¿eh? Hay veces uno puede pensar, no, solo el valor de la carga, pero para asegurarse y tener un poquito más de rango de lo que cubre la póliza, las personas, los importadores, optan por también asegurar el flete. ¿Pero para qué? No porque, oye, porque se me pierde el flete, no, sino para que cuando se cubra la carga, el monto que hayas pagado pueda cubrir si hay un excedente. Es por eso que se asegura también el flete. Es más, el 90% de las pólizas aduaneras son aseguradas por el valor CFR, quiere decir costo y flete. Muy pocas, el 10%, solo aseguran el valor FOB de la carga. Claro que eso siempre cuenta de cómo es la negociación entre el importador y su póliza y su aseguradora. ¿No? Ya sabemos que las aseguradoras pueden ser las nacionales, que ya conocemos, la Positiva, RIMAC, MACFRE, Corredores Falabella, hay varios, o pueden ser pólizas internacionales, ¿no? De bancos, de aseguradoras internacionales también puede ser que también vengan, ¿no? Y adicional que también hay Incoterms que incluyen seguro, ¿no? El CIF, el CIP, ¿no? Principalmente esto, ¿no? Porque en los demás Incoterms es opcional, ¿no? Y por último, habíamos visto también los documentos autorizantes, ¿no? Recordar, los documentos autorizantes son solo para mercancías restringidas. Ojo ahí, no se vayan a confundir. Las mercancías prohibidas no pueden tener documento autorizante porque son prohibidas. Nadie las puede autorizar. Nadie. Ojo, salvo que hay un desastre natural y el gobierno por el desastre natural o el estado de catástrofe autoriza excepcionalmente. Pero en un estado normal, incluso en el estado de emergencia, no puede haber cosas prohibidas, incluso en el estado de emergencia, y no para todo el tipo. Por ejemplo, a mí se me ocurre que podrían autorizar el ingreso de ropa usada, lo único, porque así sea un estado de emergencia,
nunca van a autorizar el ingreso de medicinas vencidas, o nunca van a autorizar el ingreso de mercancía que pueda causarte cáncer, ¿no? Eso solo aplicaría en el tema de la ropa, pero en manera general, la mercancía prohibida no se le puede dar ningún tipo de autorización. Es por eso que los documentos autorizantes solo sirven para la mercancía restringida. La ropa usada no puede ingresarse al Perú, no puede, ni la ropa usada ni el calzado usado, eso no puede ingresar y menos para vender. No puede entrar, no puede ingresar en ningún caso, salvo, como te digo, que la aduana autorice su ingreso por un desastre natural. Pero la ropa que dan para donación que viene del extranjero no es ropa usada. La ropa usada que de aquí, que tú la dones para acto de caridad puede ser, pero ya que está aquí adentro, pero del extranjero no puede entrar ropa usada, así sea para donación. No puede entrar, está prohibido, ¿no? Entonces, pero si es una mercancía restringida, por ejemplo, medicamentos que todavía están en su fecha de vida, celulares, comida, maíz, todas estas cosas restringidas necesitan su documento autorizante para poder ingresar al territorio aduanero peruano. También teníamos el volante de despacho, que era el documento del almacén, ¿no? Que ya vimos que está en vías de extinción. Por último, todos estos documentos, ¿para qué la aduana los solicita? Porque son los sustentos de la declaración aduanera de mercancías, ya lo hemos visto. Para llenar una declaración aduanera de mercancías necesitamos un poquito de cada uno de estos documentos, ¿no? Un poquito de la factura, un poquito, principalmente de la factura y del Vélez, ¿no? Que es los documentos de los que sacamos más datos, ¿no? Pero también de los otros documentos los necesitamos para llenar la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Es la exigencia de la legislación aduanera peruana. Hay que recordar, siempre recuerden, chicos, la definición del régimen de importación para el consumo indica régimen mediante el cual se solicita la importación de mercancías y se le autoriza luego del pago de la deuda tributaria aduanera, primer punto, el pago de la deuda tributaria aduanera, y de haber cumplido con la exigencia de la legislación peruana, algo así, ¿no? O sea, te pide, págame la deuda tributaria de manera, págame impuestos y cumple con todo lo que yo te pido en la ley. Una de las exigencias de la ley es presentar estos documentos y presentar la declaración aduanera de mercancías. Adicional, que si tú no presentes la declaración aduanera de mercancías, la aduana no puede cobrarte los impuestos. Y mercancía, consulta, mercancía que ingresa sin pago de impuestos al Perú, ¿cómo se llama? Mercancía que ingresa, el acto de ingresar mercancías sin pago de impuestos al Perú, ¿cómo se llama? Contrabando, delito aduanero. El contrabando no es una infracción. El contrabando no es una infracción, es un delito. Delito. La infracción, cuando uno comete una infracción, ¿cómo subsana una infracción? Pagando una multa, una infracción de tránsito. Te pasaste la luz roja, te pondrán una multa, ya superarán la infracción, ¿no? Pero el delito no. El delito siempre es penado con pena privativa de la libertad. Entonces, chicos, no se vayan a meter en camisas de 11 varas con el tema del contrabando. El tema del contrabando es grave, ¿eh? Es grave. Ya saben la pena, ¿no? No menos de 4, o sea, menos de 4 años no te vas a comer la cárcel, ¿no? Más de 4 va a ser. De 4 a 8, dependiendo la cantidad y el monto de contrabando que ingresen, ¿no? Y acá no solo en el contrabando, no solo se quema el que hace el contrabando, se quema el que lo asesoró, o sea, hay varias formas de contrabando. No vayan a creer que simplemente el contrabando es meter la carga. A veces, ¿qué pasa? Numeramos una DAN y viene mercancía que no está declarada. ¿Ah? Y sabiendo todo el mundo que hay mercancía, no, pero para no pagar impuestos. Pues una vez, yo les cuento, yo tuve un caso grave una vez con un tema había un cliente que teníamos que estaba por la avenida Petituars en Lince, que importaba todo el tema de mouse, de teclados para computadoras. Habían hecho una DAN de 2 series, donde en la primera habían declarado teclados y en la segunda habían declarado mouse. Eran como 4.000 cajas, porque tú tendrás que era un contenedor de 40 grandísimo, y las cajas de teclados son chiquitas y las de mouse menos, pues, ¿no? Entonces comenzaron a bajar el contenedor. Yo estaba en ese momento, no trabajaba en aduanas todavía, trabajaba en un tema de seguros, ¿no? Verificaba que la carga venga completa.
Y cuando llegó más o menos la mitad del contenedor, en la mitad del contenedor había una caja larga, ¿no? Una caja larga, parada. Y yo dije, oye, un momento, ¿y eso qué es? No está nada. Bueno, yo no era la autoridad banera, lo hice por curiosidad, pero se puso un poco nervioso el estibador, ¿no? Porque él era un estibador simplemente. Fui a la oficina y pregunté, y me indicaron que era china, una antigüedad china, una antigüedad china que se le habían enviado al dueño del establecimiento. No, el establecimiento era un nombre chino, no un apellido chino. Y la carga, dentro de la carga, habían aprovechado en meterle una antigüedad que no habían declarado. Eso es contrabando. Eso es contrabando. Yo lo reporté a mis superiores, ya mis superiores al parecer no hicieron nada para denunciar el delito, pero se estaba cometiendo un delito banero y así como hacen eso, se hace con muchas otras cosas más, ¿no? Y hablando de los delitos, eso también va con el tema de la realidad nacional, ¿no? Ya hemos visto en la realidad nacional, vimos el tema de la corrupción, es un tema muy complicado para nuestro trabajo, ¿no? En nuestro trabajo muchas veces nos van a estar tentando con la corrupción, nos van a estar tentando de cometer delitos habaneros, pero nosotros siempre tenemos que tener presentes nuestros valores enseñados en casa y siempre ponerlos en práctica, ¿no? Nunca dejarse... Mira, en ese trabajo, como en todos, ¿ah? Lo importante es labrarse un buen nombre, ¿no? Cuando te labras un buen nombre de ético, tú puedes hacer o trabajar en cualquier cosa. Además, tengo una pregunta. A ver, eso no es una norma, eso no es una legislación, es un tema comercial de contrato. Lo que tú tienes que hacer, si necesitas esa legislación, es revisar los contratos de las líneas navieras. ¿Ya? Eso no es una norma peruana, es una norma de transporte internacional que está en el contrato de fletamento que tú haces con la línea naviera. ¿Dónde lo puedes encontrar? Si tienes en algún momento un BL, atrás de los BLs, en la parte de atrás, está todo el contrato de fletamento. Ahí debería estar la cláusula donde indica esto. Yo te lo digo esto por experiencia, porque lo he visto, cuando se han perdido los BLs, que así se ha tenido que hacer. No, pero eso no es una legislación peruana. Eso no es una legislación peruana. No lo vas a encontrar en la Constitución, no lo vas a encontrar en el Código Civil, ni en el Código Penal, ni en la Ley General de Aduanas, porque no está. Porque eso lo que regula es el despacho aduanero. ¿No? Si tú, por ejemplo, si tú me dijeras, profesor, ¿en dónde dice que debo presentar el BL para el despacho aduanero? Eso sí está en la Ley General de Aduanas, ¿no? Lo que pasa es que esos casos, ¿dónde los ves? Los ves, como dice Diana, en la práctica, los ves en el campo, ¿no? Yo te lo digo porque cuando se perdió ese BL, ahí pasó eso, ¿no? Ahí tuvieron que hacer eso. No fue 8 millones de dólares, eso te lo dije como ejemplo, en ese caso fue 5.000 dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque también depende mucho del valor de la carga, ¿no? Pero si tú vas a buscar esto que me preguntas en la legislación peruana, no lo vas a encontrar porque más que todo es un tema comercial, no es un tema comercial. Es como cuando se te pierde la tarjeta de crédito, ¿no? Se te pierde la tarjeta, llamas al banco, la cancelas, luego le pagas un monto al banco y te dan una nueva tarjeta. Pero tú ese monto, tú ya lo has firmado cuando hiciste el contrato. En el contrato te dice, en caso de pérdida o robo, se te cobrará tanto por la emisión de la nueva tarjeta, ¿no? O sea, es un tema más de contrato que de ley. Bien, a ver, hay otra pregunta. Vamos a leerla. A ver, una pregunta. La vez pasada hay un video donde un auxiliar de despacho presentaba sus contenedores por sí mismo, pero que yo recuerdo, según la ley, el presentado se realiza con oficina de pensión. A ver, eso depende, ¿no? Depende de qué operación estabas viendo. O sea, ¿qué operación estabas viendo que se presentaba? ¿Era una exportación? ¿Era un llenado? ¿Era un aforo físico? ¿Era un reconocimiento previo? ¿Era un control de embarque? ¿Era un acondicionamiento de carga? ¿No? Lo que ustedes tienen que saber que la Ley General de Aduanas contempla muchas operaciones y en algunas operaciones tiene que estar el oficial o especialista de aduanas, en otras no. Por ejemplo, si es un llenado de contenedores vacíos que aún no tienen una DAN, no hace falta que esté el especialista de aduanas. Pero si es un llenado después de un aforo físico,
¿no? O sea, la carga se ha bajado y se ha vuelto a subir con aforo físico, tiene que ser con presencia del oficial de aduanas. Ahora, en la práctica, el oficial de aduanas a veces no está. Yo te lo digo por experiencia. A veces el oficial de aduanas te dice, oye, ¿sabes qué? Presítale y me manda la foto al WhatsApp, ya, yo me voy a almorzar. Entonces, tú haces lo que te dice el oficial de aduanas, porque a fin de cuentas él te lo ha autorizado, ¿no? Pero lo que tendrías que ver ahí es qué operación estabas viendo en tu video. No si era una exportación, si era una importación, era un previo, era un llenado, era un trasegado, era un cambio de condición. No te tendría que responder una por una si tiene que estar o no, pero yo creo que lo principal que tienes que ver es que en el video qué operación estaba haciendo el auxiliar de despacho para presentar el contenedor, ¿no? Eso precisaría más la pregunta, porque no es que en todas tienes que estar el oficial de aduanas. ¿Por qué? Porque no podría, pues no habría personal. No había personal para ver todas las operaciones de presentado que tiene que estar, ¿no? Ahora, generalmente el oficial, ¿en qué operaciones tiene que estar? Cuando de manera general, no siempre la DAN esté numerada, no ya esté destinada a un régimen aduanero. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Si no, para que ya vayan a un break pequeño y regresen para dar su examen. ¿Tienen alguna consulta más? Por favor, la pueden hacer en este momento, como lo han hecho los compañeros con toda confianza. Sí, adelante. Profesor, disculpe, ¿qué es trasegado? Trasegado es cuando tú traes, por ejemplo, sacos de leche en polvo, ¿no? De leche en polvo. Pero tú por tu operatividad, porque tu almacén es pequeño, prefieres tener la leche en polvo, no en los sacos, sino en granel en tu contenedor. No forras el contenedor y abres los sacos y lo vacías al contenedor. Eso es trasegado. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces vamos al break. Ya son 7:53. Ya a las 8, 7 minutitos, estamos de vuelta aquí para poder empezar con el examen. Ya vamos a hacer un break pequeño para poder empezar con el examen. Y bueno, a esa hora voy a llamar la lista. Por favor, a las 8 estén todos conectados porque a esa hora llamo la lista. Por favor, ¿ya? Nos vemos en unos minutitos. Hasta luego.
Bien, chicos, vamos a llamar la lista primero. Llamamos la lista y luego les doy las indicaciones para el examen, ¿ya? Llamamos la lista primero y luego les doy las indicaciones para el examen. Erika Alfaro. Luis Antón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Diana Asencios. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Marilyn Barbosa. Aldrich Brandich. Silvana Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Manuel Cornejo. Manuel Cornejo. Carlos Curo. Carlos Curo. Muy bien. Natalia Espinosa. Natalia Espinosa. Exxon Galván. Sebastián Huancayo. Jordan López. Jordan López. Pedro López. Rodrigo Mancilla. Edison Márquez. Carlos Navarro. José Luis Palacios. Kevin Palma. Diana Pérez. Yanela Rengifo. Juan Carlos Reyes. Susana Romero. Evelyn Vázquez. Evelyn Vázquez. Jessica Vilches. A ver, vamos a ver a los que no respondieron. Marilyn Barbosa, ¿se encuentra por ahí? Aldrich Brandich. Manuel Cornejo. Ya, Natalia, ¿no? A ver, ya. Ya, pero que tenga cuidado porque si no, no va a poder dar el examen. Por favor. Ay, ay, no te preocupes. Sí entendí lo que me quisiste decir, no te preocupes. Por ahí está Manuel Cornejo.
Manuel Cornejo está por ahí. Jordan López. Jordan López. Evelyn Vázquez, ¿está por ahí? Evelyn Vázquez. Muy bien. Evelyn presente, ya. Ya, gracias Evelyn. A ver. Entonces, vamos a ver el tema del examen. Lo estoy poniendo en visible para que ya lo puedan ver. Ojo que para que cargue en su campus, en un momento les confirmo para que vuelvan para que le den refrescar, ¿ya? Porque si no, no va a cargar. En un segundo les confirmo, denme un segundito, lo estoy poniendo visible. Ya está visible, ¿eh? Tienen que darle refrescar para que puedan ver el examen. Ahora, el examen es para marcar, ¿ya? Yo les voy a pedir un favor, como favor, ya te va a convenir a ti, es más, no a mí. Lean bien las preguntas. No lo hagan por irse más rápido, por ya salir, no. Lean bien las preguntas. Miren bien lo que están llenando, ¿ya? Lo pueden dar con su diapositiva. Despacio, leemos bien y respondemos bien y nos sacamos una buena nota, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque en este último tiempo, en estos últimos exámenes, he visto que pregunto una cosa y me responden completamente otra. Y si tienes la diapositiva, no sea malo, pues. O sea, eso me hace pensar que están haciendo el examen a la loca, a la champa. Y eso no está bien. Si tienes la facilidad de hacerlo con la diapositiva, al menos tómate el trabajo de buscar bien en la diapositiva, ¿no? O sea, algo de esfuerzo, ¿no? Algo de esfuerzo. O sea, ¿sabes qué? Un ratito, tengo casi una hora, entonces agarro, busco bien y respondo bien, ¿no? No hay mucho ahí que inventar, ¿no? Entonces, nada. A ver, yo dije que iba a llamar a las 8 lista, y hay gente que no ha entrado a las 8. Ya, si ven que les he puesto falta, manden un mensaje a la mensajería interna del campus para considerarle su asistencia, porque yo la lista ya la cerré. Por eso les pido seriedad, que cuando llegue a las 8 hay que estar. Hay personas que veo que están conectadas y que no las puse en la lista porque a la hora que llamé no me contestaron. Me mandan un mensaje a la mensajería interna del campus para registrarle su asistencia y que no les baje el promedio de asistencia, porque acuérdense que la asistencia también tiene una nota. ¿Ya? El examen se cierra de manera automática a las 9. Mándenlo antes de las 9. No esperen a las 9 recién para mandarlo porque ya no van a poder entrar. ¿Ya? Entonces, los que no los he llamado, me mandan un mensaje a la mensajería interna del campus para tener ahí y poder registrarles en su campus. No me manden por acá porque por acá no queda registrado. Por el campus sí queda registrado. Por eso les pido que los que no llamé me manden al interno un mensaje para registrarles su asistencia. Natalia, sí, de ti sí me explicó Diana. A ti sí te registró la asistencia. Me parece que bueno, Alexander, que es Manuel, no le quedó registrado. Ya mándame el mensaje al campus y ahí para registrarte la asistencia. ¿Ya? Entonces, nada, pueden comenzar su examen. Cualquier consulta, yo estoy aquí, la pueden hacer con confianza. Gracias.